La historia de la esclavitud en América no es un simple cuento del bien contra el mal. Es una historia arraigada en la economía, en la búsqueda incesante de ganancias. Cuando los colonos europeos llegaron a Norteamérica, encontraron una vasta tierra llena de recursos. Para convertir esta tierra en riqueza, necesitaban una fuerza laboral masiva. Inicialmente, intentaron usar sirvientes contratados de Europa y esclavizar a las poblaciones nativas. Sin embargo, estas soluciones resultaron insuficientes para las demandas insaciables del cultivo de cosechas, como el tabaco y el algodón. Los colonos necesitaban una fuente de mano de obra que fuera permanente, barata y fácil de controlar. Este frío cálculo, esta búsqueda del máximo beneficio, sentó las bases para uno de los crímenes más grandes de la historia contra la humanidad. La respuesta a este problema económico vino del otro lado del Océano Atlántico. Los comerciantes europeos ya habían establecido un comercio horrible, pero rentable de seres humanos desde África. Capturaron forzosamente a millones de hombres, mujeres y niños africanos, arrancándolos de sus hogares, familias y culturas. Estos individuos fueron apiñados en barcos en condiciones de crueldad inimaginable para un viaje brutal conocido como el pasaje medio. Muchos no sobrevivieron al viaje. Los que sí lo hicieron fueron llevados a las Américas y vendidos en subasta como ganado. Este sistema no nació de un odio preexistente, sino de un deseo calculado de beneficio económico. La esclavización de los africanos fue una decisión de negocios. Una vez en América, el estatus de estos africanos fue definido legalmente para asegurar la perpetuidad del sistema. Se aprobaron leyes que hicieron de la esclavitud una condición vitalicia y hereditaria. Esto significaba que los hijos de una madre esclavizada nacerían automáticamente en la esclavitud, independientemente del estatus de su padre. Esto creó una fuerza de trabajo autoperpetuante para los terratenientes ricos, particularmente en las colonias del sur, donde la economía de las plantaciones dependía completamente de este trabajo forzado. La ley fue moldeada no por la justicia, sino por la necesidad de proteger la propiedad y las ganancias de la clase esclavista. Fue un marco legal diseñado para deshumanizar y convertir en mercancía a toda una raza de personas. Así, un sistema de esclavitud de bienes muebles se cimentó en la base de las florecientes colonias americanas. Era un sistema donde las personas no eran personas, eran propiedad. Podían ser compradas, vendidas, intercambiadas y heredadas como un mueble o un animal de granja. Esto no fue un aspecto menor de la historia americana. Fue central para su desarrollo económico. La riqueza de la nueva nación, la prosperidad de su élite y los mismos cultivos que impulsaron su comercio se construyeron sobre las espaldas de millones de individuos esclavizados. Para entender los Estados Unidos, primero hay que entender que su prosperidad temprana se compró al precio de la libertad humana. La vida de una persona esclavizada era una lucha constante por la supervivencia bajo un sistema de dominación total. Sus días no les pertenecían. Desde el amanecer hasta el anochecer, eran forzados a trabajar en los campos, plantando y cosechando cultivos como algodón, azúcar y tabaco bajo el sol abrasador. Otros trabajaban en la casa del amo como cocineros, limpiadores y sirvientes, su labor igual de agotadora y su libertad igual de ausente. Se les daba comida mínima, a menudo apenas lo suficiente para mantenerlos con la fuerza para trabajar. Su vivienda era rudimentaria, consistiendo en pequeñas y abarrotadas chozas con pisos de tierra, ofreciendo poca protección de los elementos o privacidad de los ojos vigilantes del capataz. El costo psicológico de la esclavitud era tan devastador como la dificultad física. Las personas esclavizadas eran sistemáticamente despojadas de su identidad y humanidad. A menudo se les prohibía aprender a leer o escribir, ya que la alfabetización era vista como una amenaza al control del amo. Sus nombres africanos fueron reemplazados por nombres ingleses, y sus prácticas culturales y religiosas fueron suprimidas. La crueldad más profunda, sin embargo, era la constante amenaza de separación familiar. Un esposo podía ser vendido lejos de su esposa, y los hijos podían ser arrancados de los brazos de su madre en cualquier momento, vendidos a una plantación diferente a kilómetros de distancia, para no ser vistos nunca más. Este miedo y pérdida constantes eran una herramienta deliberada utilizada para quebrar sus espíritus. La resistencia era una característica constante, aunque a menudo oculta,
de la vida bajo la esclavitud. No toda resistencia era rebelión violenta. Tomó muchas formas, tanto sutiles como abiertas. Los individuos esclavizados ralentizaban su trabajo, rompían herramientas o fingían enfermedades para interrumpir la productividad de la plantación. Mantuvieron su humanidad, creando una rica cultura en el secreto de sus cuartos, compartiendo historias, música y creencias espirituales que preservaban su herencia y ofrecían esperanza. Formaron nuevos lazos familiares y comunidades para apoyarse mutuamente a través del trauma compartido. Estos pequeños actos de desafío eran una poderosa declaración de que, a pesar de los esfuerzos del sistema, sus espíritus no podían ser completamente aplastados. Sin embargo, cualquier acto de resistencia, por pequeño que fuera, era recibido con castigos brutales. La clase esclavista mantenía el control a través de una cultura de miedo y violencia. Los azotes eran una ocurrencia común, dejando cicatrices permanentes en los cuerpos y mentes de las víctimas. Otras formas de tortura, marcaje y humillación pública se utilizaban para dar ejemplo a cualquiera que se atreviera a salirse de la línea. El acto supremo de resistencia era la fuga. Muchos intentaron huir al norte, donde la esclavitud estaba prohibida, siguiendo rutas secretas como el ferrocarril subterráneo. Pero este viaje era peligroso y la captura significaba un castigo seguro y severo, o incluso la muerte. Mientras las personas esclavizadas luchaban por su propia libertad, un movimiento para acabar con la esclavitud comenzó a crecer también entre las personas libres. Este fue el movimiento abolicionista. Estaba compuesto por un grupo diverso de individuos, incluyendo personas que antes fueron esclavizadas como Frederick Douglass y Harriet Tubman, quienes compartieron sus poderosos relatos de primera mano sobre los horrores de la esclavitud. Aliados blancos, como William Lloyd Garrison, publicaron periódicos antiesclavistas como The Liberator, condenando la esclavitud como un pecado moral contra la nación. El movimiento utilizó discursos, folletos, peticiones y mítines para despertar la conciencia del país y presionar a los políticos para que actuaran contra la institución de la servidumbre humana. El movimiento abolicionista no era popular en todas partes. En el sur, su mensaje era visto como un ataque directo a la economía y al modo de vida de la región. Toda la estructura social y económica de los estados del sur se construyó sobre la base de la esclavitud. Para la rica clase de plantadores, el fin de la esclavitud significaba la ruina financiera. A medida que los Estados Unidos se expandían hacia el oeste, el conflicto político central se convirtió en si estos nuevos territorios serían admitidos en la Unión como estados libres o estados esclavistas. Esta cuestión creó profundas divisiones y llevó a enfrentamientos violentos, empujando a la nación más cerca de un punto de quiebre, ya que los compromisos no lograban satisfacer a ninguna de las partes. La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860 fue el catalizador final. Lincoln y su partido republicano se oponían a la expansión de la esclavitud en los territorios occidentales. Temiendo que el gobierno de Lincoln eventualmente se moviera para abolir la esclavitud por completo, los estados del sur decidieron que ya no podían permanecer en la Unión. Liderados por Carolina del Sur, 11 estados se separaron y formaron su propio país, los Estados Confederados de América. Este acto de secesión fue un acto de rebelión para proteger la institución de la esclavitud. En 1861, la guerra civil comenzó cuando las fuerzas confederadas dispararon contra Fort Sumter, un fuerte federal en Charleston. La guerra civil fue el conflicto más sangriento en la historia de Estados Unidos, una guerra brutal que enfrentó a hermano contra hermano. Inicialmente, el objetivo declarado del presidente Lincoln era preservar la Unión, no acabar con la esclavitud. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, la necesidad estratégica y moral de la emancipación se hizo clara. Las personas esclavizadas huían de las plantaciones y acudían en masa a las líneas del ejército de la Unión, debilitando el esfuerzo de guerra confederado desde dentro. Lincoln se dio cuenta de que liberar a los esclavos no solo sería un golpe poderoso contra la Confederación, sino también un imperativo moral que podría redefinir el propósito de la guerra. La lucha por salvar la nación se volvió inseparable de la lucha por la libertad humana. El punto de inflexión en la larga lucha por la libertad llegó el 1 de enero de 1863. En este día, el presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación.
Este documento histórico declaró que todas las personas esclavizadas en los estados confederados, los estados en rebelión, serían desde entonces y para siempre libres. Fue un poderoso acto militar y simbólico, transformando la guerra civil en una lucha explícita contra la esclavitud. También autorizó oficialmente el reclutamiento de hombres negros en el ejército de la Unión. Casi 200.000 soldados negros lucharían por la Unión, batallando valientemente por la misma libertad que se les había negado a ellos y a sus ancestros durante generaciones. La guerra finalmente terminó en 1865 con la victoria de la Unión. Poco después, los Estados Unidos aprobaron la 13ª enmienda a la Constitución. A diferencia de la Proclamación de Emancipación, que fue una medida de guerra limitada a la Confederación, esta enmienda abolió oficial y permanentemente la esclavitud y la servidumbre involuntaria en todo el país. Fue un logro legal monumental, la culminación de siglos de lucha, resistencia y sacrificio. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la ley del país reconoció que ninguna persona podía ser poseída como propiedad. Las cadenas fueron rotas legalmente y 4 millones de personas fueron liberadas. Sin embargo, el fin de la esclavitud no significó el comienzo de la verdadera igualdad. El período posterior a la Guerra Civil, conocido como Reconstrucción, fue un tiempo de gran esperanza y gran decepción. Por un breve momento, con la protección de las tropas federales, los hombres negros obtuvieron el derecho al voto y a ocupar cargos políticos. Pero este progreso fue recibido con una violenta reacción de los sureños blancos que buscaban restaurar un sistema de jerarquía racial. Sociedades secretas como el Ku Klux Klan utilizaron el terror y la intimidación para suprimir los votos y derechos de los negros. Un nuevo sistema de opresión, conocido como segregación y codificado por las leyes de Jim Crow, pronto reemplazó a la esclavitud. El legado de esta larga lucha es complejo y sigue moldeando a los Estados Unidos de hoy. Si bien la esclavitud fue abolida, el arraigado racismo que se utilizó para justificarla no desapareció. Las promesas de libertad e igualdad quedaron sin cumplir durante generaciones. La lucha por los derechos civiles en el siglo XX fue una continuación directa de la lucha que comenzó en los barrios de esclavos y en los campos de batalla de la Guerra Civil. Recordar esta historia no se trata de culpar, se trata de comprender las raíces de las desigualdades que persisten. Es un recordatorio de que la libertad no es un regalo, sino una meta por la que cada generación debe luchar y defender.